Good afternoon, Neji. How are you? Neji, ¿me escuchas? Sí. Okay. Neji, what day is today? Today is Thursday. Today is Thursday. Friday. Okay. Very good. Neji, tell me 5 regular verbs. Dime 5 verbos regulares. A ver, For example, act, ask, answer. play, talk, Okay. sleep, Okay. Thank you. Okay, Neji, thank you. And now, tell me 5 irregular verbs. For example, arise, awake, beat, become, begin, begin. no sé, doubt, Okay. one, Yes. Thank you, Neji. Now, tell me 5 foods from your city. Dime 5 o las comidas que tú conozcas de tu ciudad. pues, comida rápida, fast food, hamburguesa, sancocho, pero no es. Neji, ¿le puedes subir un poquito al micrófono porque no te alcanzo a escuchar muy bien? No, pero tiene casi todo el volumen. Vale, entonces tratemos de hablar un poquito fuerte porque no te estoy escuchando muy bien. Ok, entonces continuemos a ver por acá para que avancemos. Neji, what is the past simple? Past simple es pasado. Bueno, cuando nos referimos a acciones que han ocurrido en un tiempo anterior, ¿no? Entonces, entonces decimos que hablamos en tiempo pasado, cuando expresamos acciones que ya anteriormente hemos realizado y finalizado, ¿no? Entonces ahora vamos a ver un video. Watch the video and answer the questions. Entonces, te voy a mandar el link para que tú lo mires y podamos complementar información. Te lo voy a enviar acá al chat. ¿Listo? Me dices que en cuanto termines de verlo. Listo, ahí te lo mandé. ¿Me escuchas? Sí, ya. Listo. Ahí lo ves y en cuanto termines, entonces me dices, ¿listo?
Okay, finish the video. Teacher. Teacher. Listo, ya te escucho, es que no te alcanzo a escuchar. ¿Listo? Okay. Ok. Entonces, what do you see in the video? The video sentence. Estaban hablando Sí, al en principio tiempo pasado también. cómo estaba, Ok, preguntaban buenas tardes, que cómo están la tarde, la mañana, que almuerzo. ok, Nelly, very good. How many scenes does the video present? Más o menos, ¿cuántas escenas viste en el video? Tres, creo que eran tres o cuatro escenas. Ok, very good, thank you. Now, vas a ver un video y le vas a poner atención a los verbos irregulares que ahí se encuentran, ¿listo? Porque me los vas a decir. Entonces, mira este video y le pones atención a los verbos irregulares. Listo, te lo mando.
la pro. Listo. Terminé de ver el video. Listo, Neji. Muy bien, muy good. Now, what irregular verbs did you hear? La verdad casi no entendí bien los ¿No les escuchaste mucho? escuchar For example, played, taked, happened, wanted. happy, sad, fortune, Okay. action. Okay, very good. Sí, ahí mencionaban algunos verbos irregulares. Vamos a tener que repasarlos bien en los verbos porque siempre van a ser muy necesarios. No. Vamos a ver el documento, ¿listo? Entonces te voy a enviar el documento por aquí para que lo vayamos leyendo. Documento, listo, Entonces, está cargando, espérame. Listo. Te lo acabé de enviar, entonces lo puedes abrir. Ya lo estoy abriendo. Okay, can you read, please? The past simple is one of the verb tenses present in different languages. The mention of the past refers to the actions that had already been carried or previous that had already been complete. In Castilian, the simple past is also known as simple past perfect or indefinite past. Ok, hasta ahí, ¿qué nos dice? Palabras todas raras ahí como pegadas entre sí. Entonces, ¿qué nos dice ahí? ¿Qué dice? El pasado simple es uno de esos tiempos verbales presentes en diferentes idiomas. La mención del pasado es la que nos hace referencia a las acciones que se han llevado a cabo anteriormente, como ya lo había dicho, ¿no? Es decir, que ya se han completado. Entonces, en castellano el pasado simple también se conoce como pasado simple, pasado perfecto o indefinido. Entonces vamos a ver algunas reglas. Continúa leyendo. Rules. In order to describe past action or routines, it is necessary to know how to distinguish between the two types of verb, regular and irregular. Ok, ahí nos dice que para describir acciones o rutinas pasadas es necesario saber distinguir entre los dos tipos de verbos, regulares e irregulares, ¿no?
Siempre va a ser necesario saber estos temitas. Continue, please. Regular verbs. In the case of regular verbs, we have to. It's the verb ends in a consonant. You must add the ending it. ED. Ed. Eso. Al final de la consonante termina en Sí, ed. si el verbo termina con una consonante, entonces se debe agregar la terminación id, ¿no? Ed, que dice. Cuando termina en una consonante. If the verb ends in e, you use add d Y, at the end. exacto. Entonces, si el verbo termina en i, simplemente se le debe agregar el di, ¿no? If the regular verb ends in g and that letter is preceded by a consonant, the g must be changed for the IED particle. Si el verbo termina en Y, se le pone IED. Sí, si el verbo regular termina en una i, se agrega la di, ¿no? Es allá. Si el verbo regular termina en una i, esa letra si esa está precedida, si se precede por otra consonante, entonces se la debe cambiar por I y D, ¿no? Entonces dice lo siguiente, que si la última sílaba del verbo es en donde cae el acento, la última sílaba, y se compone de una consonante, una vocal y una consonante, entonces ahí se duplica y se agrega ed, ¿no? Ahí ahorita vamos a ver unos ejemplos y nos queda un poquito más claro ese tema. Continúa, por favor, leyendo para que veamos. Ends in I o L. It must be duplicate and ADD. Y de si el verbo termina en, no sé, una L, la que está En donde vas a ver, si la última sílaba del verbo es en donde cae el acento, no, la anterior, si el verbo regular, si el verbo regular, no, si el la verbo, última, la última. la última, Sí. ok, nos dice que si el verbo se debe duplicar y agregar y, sí, si el verbo termina en una I, entonces se debe duplicar y se agrega una id. Pero ahorita vemos con respecto a este tema, ahorita vemos ejemplos para que se nos quede un poquito más claro. Pues continúo con los verbos irregulares, me parece. ¿Qué con? Sí, irregular. Irregular verb. The adverb cannot be given the ed. And then one must know what is the past form of a certain verb in infinitive. Ok, entonces ahí nos dice que hay algunos verbos en inglés a los que se les puede dar la terminación de ed, ¿no? Hay algunos que sí se les puede dar. Y uno debe saber cuál es la forma pasada de cierto verbo en infinitivo. Entonces sí tenemos que saber muy bien esos verbos irregulares, tenemos que reconocerlos bastante. Continúa, por favor. Similarly, appropriate time expression should be used to guide in the shape of the simple parts. Okay.
pasado simple. Ok, ahí nos dice que de manera similar se deben usar expresiones de tiempo apropiadas. Se debe utilizar expresiones de tiempo que sean apropiadas para darle la forma del pasado, ¿no? Entonces siempre tenemos que tener en cuenta para expresarnos que se le dé la forma en el pasado, con este tiempo. No, in the formation of the sentences, some consideration must be taken into account. However, I must say that this action is quite simple. On the verb and their past form had been studied. Ok, ahí nos dice que en la formación de oraciones se debe tener en cuenta algunas consideraciones. Sin embargo, se debe decir que la acción es simple. Una vez que se han estudiado los verbos en las formas pasadas, dice que en el caso de las afirmaciones, después de señalar el tema, el verbo, en el caso de las afirmaciones, ¿no? Cuando está en forma afirmativa. Entonces, el verbo se debe poner en tiempo pasado y no se debe agregar ninguna S, se lo debe dejar tal y cual está, ¿cierto? Para las oraciones afirmativas. Y para la tercera persona, para la tercera persona y seguido se debe utilizar el complemento. Entonces, siempre el verbo que va en las oraciones afirmativas no se le debe agregar ese, se lo debe dejar tal cual. ¿Listo? Esa es como la generalidad de las oraciones ahorita afirmativas. Continue, please. In the case of affirmation, after we point to the subject, the verb must be put in the past tense without adding any s. For as in the present simple would be then the complement and x due time expression will follow. Ok. Lo que te decía, que en el caso de las afirmaciones, el verbo no se le puede agregar una S. Continúa ahí con el siguiente. Para las negaciones. In the case of negation, we must also viewing the subject and auxiliary did not. Since the letter is the past form of do, it is necessary and incorrect, grammatically speaking, to put the verb in the past tense, so we must put it in the present tense in the case of questions. The auxiliary did will be placed before the entire sentence, followed by the subject and the verb again in the present tense, and we remember the auxiliary already in this case that time is past. Ok, entonces aquí nos dice que en el caso de las negaciones, para utilizar las oraciones negativas, debemos agregar entre el sujeto y el verbo, siempre tenemos que ubicar el did not para las oraciones negativas. Entre el sujeto y entre el verbo utilizamos la palabra did not, ¿no? Eso es para las oraciones negativas. El verbo debemos ponerlo en tiempo presente. Siempre el verbo va en tiempo presente porque ya el did not nos está diciendo que la oración está en pasado. Entonces no sería correcto poner el verbo en forma pasada porque ya el did
nos indica de que la oración como tal ya está en pasado. Por lo tanto, solo utilizamos el did not y el verbo lo ubicamos en tiempo presente, ¿no? Listo, entonces, continúa acá para mirar la estructura. Estructura de las oraciones. Sentence structure. Affirmative sentence. Uh-huh. Pronouns, subject, más, ¿cómo se dice más? Plus, per, paxa, for, plus, complement, plus, time expression. Ok, primero entonces va el sujeto, el pronombre del sujeto, más el verbo en la forma pasada, ¿no? En la forma pasada utilizando el ed, ¿no? El id. Más el complemento y el tiempo de expresión, ¿no? Esa es en la forma afirmativa. Ahora vamos a ver la estructura de la negación. Pronouns, subject, plus, also, didn't, o did not, Sí. plus verb present for, plus complement, plus time expression. Ok, very good. Primero, ubicamos subject, ¿no? Plus auxiliar didn't o did not, más el verbo en tiempo presente, verb present for, más complement, ¿no? Ok, vamos a ver la forma de la interrogación, la estructura. Interrogative sentence. Also, did, plus subject, plus verb present for, plus complement, plus time expression. Y el signo de interrogación. Entonces, para la interrogación, siempre se va a poner el auxiliar did adelante. Primero en la interrogación utilizamos el did, después ubicamos el sujeto, después ubicamos el verbo en la presente forma, la ubicamos en tiempo presente. ¿Por qué no lo ubicamos en tiempo pasado? Si estamos hablando en tiempo pasado, pues porque ya tiene el auxiliar did. Entonces, como tal, el auxiliar ya nos da a entender que la oración está en pasado. No es necesario ubicar el verbo también en pasado, porque sería redundar, ¿no? Sería redundante. Vamos a ver algunos ejemplos. Continúo. Examples of sentences affirmative. Daniel and his sister visited their cousin that lived in Kansas last week. Ok, ahí miramos que primero ubica el sujeto, ¿cierto? El verbo en tiempo pasado, el complemento, el tiempo de expresión, muy bien. Vamos con el negativo. Daniel and his sister didn't visit their cousin that lived in Kansas last week. Ok, para la negación entonces se ubica el sujeto, ¿no? Se ubica el didn't, ¿no? Did not, la negación, se ubica el verbo en tiempo presente y después se ubica el complemento, ¿no? Yes. Ahora la interrogación. Interrogative. Did Daniel and his sister visit to their cousin that live in Kansas last week? Ok, ahí ubicamos siempre el did de primero, ¿no? El auxiliar siempre va de adelante. Después ubicamos el sujeto, después ubicamos el verbo en tiempo presente y el complemento de la oración, ¿no? Con el tiempo de expresión. Continue, please. The basic Structure of the negative simple past. Subject, assistant, verb. Ok, ahí miramos el sujeto, el auxiliar y el verbo. Entonces, sujeto, I. ¿Listo? Auxiliar, didn't. Ajá. Lee esos ejemplos, por favor. Están pegados. I didn't like anybody. You didn't
I didn't like envoy. No me gustó a nadie. No me gustó, no. You didn't get anything. No cogiste nada tú. She didn't need anything. No necesito nada. Es como para la negación, ¿no? Para que te des cuenta de que siempre va ubicamos el sujeto ahí y la negación puede ser did not o didn't, así como tal, como lo ves ahí. Entonces, a ver, continúa acá con esta nota. Not. Not. Collected for didn't. Did not. No, in negative sentences in the past simple, the verb goes in infinitive. The reason for this is that the auxiliary did already communicate with itself that the sentence is in the past simple and changing the form of the verb will it redundant. Lo que usted dijo hace ratito. Ok, entonces ahí lo que te decía, ¿no? Decía que en la forma contraída es did not, ¿no? Podemos utilizar didn't o did not. Y lo que te decía, que la razón de eso es que en las oraciones negativas, en pasado simple, el verbo siempre va en infinitivo, ¿no? El verbo siempre lo aplicamos en el tiempo presente, ya porque cuando utilizamos el auxiliar did, este ya nos hace entender que la oración está en pasado. Entonces es redundante volver a poner el verbo en tiempo pasado. Por lo tanto, si se ubica en tiempo presente. Y lo mismo pasa con la interrogación. Tanto en oración negativa y en oración interrogativa, como ya tenemos el auxiliar did, solo ubicamos el verbo en tiempo presente. Y en la forma afirmativa, si ubicamos el verbo en la forma pasada. Entonces continúa, ahí dice, vamos a ver la estructura de la pregunta. The basic structure of the simple past tense. Auxiliar, sujeto Did y el verbo. I know you? Did I know you? Did you work? Did he write anything? Did you anywhere? Entonces siempre en la estructura de la pregunta, de la pregunta siempre vamos a ubicar el did de primero. Siempre va a ir el did. Después ubicamos al sujeto. Después del sujeto ubicamos el verbo en la forma presente y después colocamos el complemento. ¿No? Y la estructura de la negación. Lo que te decía en la negación. Primero va el auxiliar didn't, ¿no? El sujeto y el verbo, tal como está ahí. Didn't you have the eggs? No cogiste los huevos, eggs. Didn't she pass the exam? No aprobó el examen. Didn't the grade anything? No escribió nada. Didn't she do anything? ¿Por qué no hizo nada? Did it work? ¿Por qué no funcionó? ¿Por qué no funcionó? Y didn't you finish your homework? ¿Por qué no acabaste tus tareas? Muy bien. Ahora vamos a ver la estructura de la estructura de las respuestas cortas en el pasado simple. Entonces, en la estructura de las respuestas, para dar una respuesta corta en este tiempo pasado, en la afirmativa, es yes, I did. Yes, I did. Yes, he did. Yes, you did. Yes, he did. Yes, she did.
Yes, he did. Yes, we did. Yes, you did. Yes, they did. Ok, en la negación, ¿cómo vamos a responder? No, No, I didn't, I did not, I o I did. did. No, I didn't. No, you did not. No, he didn't. No, she didn't. No, it didn't. Ok, No, we didn't. No, you didn't. Y no, they didn't. No. Ah, no, didn't, no más. okay, perfect, perfect, very good. Now, vas a tomar un test, ¿listo? Take the test and send the screenshot. Entonces vas a tomar este test y me envías de pantallazo. Bueno, igual no importa si te equivocas, cuestiones que aprendamos. Listo, te lo acabo de mandar. Entonces realízalo y me mandas el pantallazo. Bueno, si tienes una inquietud, me escribes por aquí en el chat. Listo.
Neji, ¿cómo vas? ¿Ready? Neji. ¿Toca hacer dos, tres No, ejercicios? no, no, solo el primero. Ah, sí, ya, entonces ya le comparto las Va. diapositivas, la pantalla. Cargando. Listo. ¿Listo? Ok, ya lo miro, ¿verdad? Ok, good. Thank you. Bueno, ¿qué vamos a hacer? Now, describe an experience such as your vacation in an interesting place. Do you use in the simple past? Entonces vas a describir una experiencia, puede ser unas vacaciones o puedes decir tu rutina pasada, bueno, un texto en donde puedas utilizar el pasado simple. ¿Listo? Entonces puede ser una experiencia corta o, o un texto que quieras escribir breve utilizando el pasado simple. ¿Ok? Y me lo envías en Word. Bueno. ¿Allí? Sí, ¿Sí? Ok. escribirlo en Word. Ok. Bueno.
Hola. Profe, Hola, hola Paula, listo, ya acabo de recibir el archivo. ya le Sí, ya lo envié. recibí, espérame, ahorita lo abro. Okay, Neji, can you read, please? Dice, last year in vacations, I tried with my husband and my son. First, went to Florencia. There we visited to my husband's parents. After that, we traveled to Ibagué. We arrived to my mother's house. There we meet my brother Leonidas and my cousin Gamaliel. After that, we went to my aunt's house, and there also with some of my relatives. After that, during the escribí mal. During the week, we went shopping. We had ice cream and we walked at night. Ay, me comí un pedacito. We went to see the Christmas light in the center of the city. Then we went to I wo- no to a party my aunt's house with the family. Last weekend I finally returned on the vacation ended. Okay, very good. Good work. Thank you, Neji. Buen trabajo. Vamos a ir igual trabajando en esta pronunciación. Ok, entonces, espera, me ubico acá. Muy bien. Neji, thank you very much. See you in the other class. Nos vemos entonces en la otra clase, la próxima lección, ¿ok? Que tengas una buena noche. Ok. Y ya te estaré escribiendo, si puedes, mañana estar con nosotros, mañana sábado, ¿no? Si puedes estar de 4 a 6, ¿está bien? Si no, ya nos encontramos las dos igual por acá. See you, teacher. Thank you. Ok. Bye, bye. Bye. See you. Thank you.